enseguida los vamos a llevar a la columna de Damián Jakubowicz, que está especializado en geoestrategia y defensa, y hoy nos va a dar su opinión justamente sobre los mitos económicos. Así que, Damián, la cámara es toda tuya. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Entonces, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de mitos que están relacionados tanto con la economía como con la geopolítica, y en este caso, la geopolítica militar. Uno de los grandes mitos que recorre el mundo estos últimos años es que América Latina está adentrada en una carrera armamentística alocada. Entonces todas las grandes potencias occidentales se agarran los pelos, ponen los gritos en el cielo diciendo no, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué se está armando? ¿Para qué se están preparando? Etcétera, etcétera. Si uno va y analiza concretamente los números de América Latina en los últimos 10 años, uno va a constatar que efectivamente el presupuesto militar de la región aumentó entre un 50 y un 60%. Esto se debe básicamente porque en los 90 hubo una década prácticamente perdida para todos los países latinoamericanos, después vino la bonanza económica y se tuvo que reponer todo el armamento vetusto. Pero lo más interesante, para saber si realmente, cuál es el peso de América Latina a nivel militar, a ver si es un mito o si es realidad, es saber cuál es el peso del presupuesto armamentístico militar latinoamericano. Para eso vamos a ir a este gráfico que hemos preparado. En este gráfico se puede ver cuál es el gasto militar anual en el mundo repartido en regiones. Ustedes ven ahí que hay un grandote, que es el azul, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿sí?, representan a ellos solos el 40% del presupuesto militar de lo que se gasta en armamento en todo el año. También pueden ver el color de China, que uno siempre dice, uy, la carrera armamentística de China, ¿qué está pasando? Solamente está en un 12%. Fíjense que el otro grandote ahí que aparece con el 20% es la Unión Europea, con el 20%. Esto quiere decir que la OTAN, que es el brazo armado militar de Occidente, que juntamos más o menos, grosso modo, Estados Unidos y Europa, a ellos solo representan casi el 66%, o sea, casi los 2/3 de todo el presupuesto armamentístico del mundo. Y entonces ahora sí vamos, decimos, bueno, dentro de esta torta armamentística que armamos, ¿cuánto pesa América Latina? Y si se fijan, América Latina, que está de color verde, juntando todos los presupuestos armamentísticos de América Latina, apenas llegamos al 5%. Ahí tenemos un mito que cae respecto a la carrera armamentística latinoamericana. Si nos preguntamos rápidamente cuáles son los países que entran en esta carrera armamentística, cuáles son los países más implicados, podemos ir a la siguiente imagen. Podemos ver que los países implicados son México, Colombia, Chile, Venezuela y Brasil. Si usted va y le pregunta a cada ministro de Defensa por qué se están armando así, cada uno tiene sus motivos. México y Colombia están en la guerra contra el narcotráfico. Chile tiene 3 hipótesis de conflicto territoriales: Argentina, Bolivia y Perú. Venezuela, se sabe, tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo y tiene una situación muy conflictiva con Estados Unidos. Y Brasil, primer potencia regional, aspira a entrar en el en el Consejo de Seguridad de la ONU. Finalmente, para redondear esto, vamos al otro gráfico. Esto también es importante ver. Fíjense ese gigante azul, es Brasil. Brasil a él solo casi es la mitad de todo el presupuesto armamentístico militar de América Latina. Argentina también tiene un porcentaje importante, lo mismo que Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú, y el resto se lo reparten los otros países. Damián, tengo una duda. Con respecto al tema de Brasil, desde que empezó a bajar el peso del petróleo, Brasil se estaba preparando, sobre todo por el tema del presal, necesitaba tener defensas lo suficientemente fuertes como para desalentar cualquier aventura de algún país amigo de lo ajeno. ¿Cómo está la situación hoy que las reservas estas han por lo menos dejado de ser tan apetecibles como antes?
Por supuesto que la crisis económica que está castigando Brasil, la crisis política que también está intrínsecamente relacionada, el precio del petróleo, por supuesto que afecta la economía de Brasil y afecta por lo tanto su presupuesto de defensa. Pero si decimos, bueno, ¿cuál es la capacidad de disuasión militar que tiene Brasil? Si uno va al gráfico que mostramos anteriormente, donde mostrábamos que toda América Latina solamente tenía el 5% de los presupuestos militares y que Brasil tenía la mitad. Por lo tanto, Brasil tiene el 2,5% de los presupuestos militares del mundo. Eso como que no es para asustar a mucha gente, porque si alguien viene a atacar a Brasil va a ser o una potencia, ¿sí?, o un bloque regional como el europeo. De ahí se viene, y esto engancha, Marcelo, un tema muy importante que vos decís, que es la integración regional latinoamericana, que en estos momentos está ralentizada, que preocupa mucho con las nuevas tendencias que están apareciendo en los países latinoamericanos. Pero pensemos, si todos juntos apenas sumamos un 5% de los presupuestos militares de todo el mundo, ¿qué sentido tiene armarse cada uno por su lado? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con las guerras que se vienen por el agua, por los recursos naturales, por el litio que tiene América del Sur, por la selva amazónica, los hielos, todas las riquezas naturales que tenemos? Alguna vez va a haber que plantearse seriamente una estrategia geopolítica regional de defensa. Walter, una pequeña reflexión sobre la columna de lo que expuso Damián. Yo comparto lo que decía Damián y le sumaría el hecho de que en el momento en que el gasto, porque ahí hay un gasto muy significativo que es el de Colombia, un gasto muy significativo que incluso creció de la mano del presidente Uribe, que detrás de la llamada guerra con el narcotráfico o contra la guerrilla y contra la FARC, en realidad hizo una fuerte apuesta al desarrollo de bases militares y de endeudamiento en instrumental militar para forzar desde dentro de Sudamérica la subordinación de Sudamérica al ALCA, la estrategia de Uribe. El desarrollo de Brasil y de Argentina luego asociada a Brasil en ese proyecto de UNASUR viene a esa consolidación, incluso a veces menos material y mucho más estratégico-política, tiene que ver con una respuesta al ALCA y también a la Alianza del Pacífico, pero principalmente al ALCA. Y en ese sentido creo que se beneficia a la región con el cambio de gobierno en Colombia de Uribe, fuertemente comprometido con los intereses estratégicos para la región, con el tema del ALCA, a Santos, una persona, digamos, mucho más comprometida con la Alianza para el Pacífico, es decir, con los Estados Unidos que tienen más negocios con el Asia-Pacífico, lo mismo que Piñera en Chile. Digo, en ese sentido me parecería como... Es importante esto que se dijo antes, pero ahora agregar las distinciones de por qué cada país tiene ese comportamiento. Dante. No, me parece que eso, los números son bastante elocuentes. Y a su vez eso, la relación que hay. Yo pensaba también en la lógica del narcotráfico como el nuevo enemigo interno y la excusa muchas veces que se utiliza también para que las Fuerzas Armadas intervengan en lo que es política interior. Tenemos un montón de casos en Latinoamérica de países que ya lo están llevando adelante y con consecuencias bastante nefastas para sus propias políticas. La Argentina me parece que está en una situación, otra vez volviendo a la opinión pública, de un intento de instalación del narcotráfico como el gran problema y la intervención de las Fuerzas Armadas como la gran solución. Lamentablemente eso, sin mirar los ejemplos cercanos que tenemos. Así que, bueno, a partir de esos números no puede haber más que preocupación. Algo muy preocupante realmente que se proyecta a futuro, por lo menos, ¿no? Yo quería hacer una pregunta más a Damián, porque nosotros venimos de una muy mala experiencia con lo que es el tema de las Fuerzas Armadas en general, porque se han metido mucho en la política interna y ya sabemos las consecuencias trágicas que esto tuvo.
Pero también hay una realidad que se está empezando a ver, que es el tema de la Antártida. Sostener a la Antártida como un territorio en parte argentino, más cuando termine esta pausa que se está haciendo sobre la vigencia del tratado, va a implicar también que va a haber muchas ambiciones sobre este continente. Damián, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo debería prepararse la Argentina hacia futuro? No para hablar de narcotráfico, porque sabemos que es un tema en realidad que si lo queremos combatir tenemos que ir más a buscar a los bancos que buscar soluciones militares. Pero sí sería bueno apuntar a ver qué es lo que está pasando con la Antártida y cómo nos tendríamos que preparar, porque estamos ya a un paso. Históricamente estamos muy cerca de que esto empiece a tratarse. Yo creo, para responder primero y después la posibilidad de desarrollar, yo creo que lo primero que habría que pensar es, a nivel defensa, en mi opinión, no se puede pensar la defensa de ningún pedazo del territorio continental seriamente, por todo lo que acabamos de decir, si no es a nivel de integración regional. Eso es lo primero que tengo para decir. Después, en el caso de la Argentina ha sufrido, ¿sí? Después de, como vos lo dijiste, Argentina ha sufrido tal vez la dictadura más violenta de América Latina. Eso lleva a que las Fuerzas Armadas en Argentina estén en una situación muy delicada respecto de la opinión pública. Y entonces la situación es que Argentina vive un proceso de desmilitarización. Eso es una realidad. Si uno va a las últimas compras que se hicieron relativamente serias, son una decena de cazabombarderos comprados en la época menemista al gobierno estadounidense que habían servido en la guerra de Vietnam. Eso estamos hablando de la última compra seria que hubo de Argentina. Y después también nos podemos plantear, ¿cuánto hay que comprar seriamente como país latinoamericano para poder realmente representar una disuasión frente a las potencias? Por eso volvemos a insistir lo mismo: la Antártida, los hielos continentales, todos los recursos naturales que tiene Argentina, ya planteárselo a nivel regional deja ciertas dudas de una real capacidad de disuasión frente al poderío monstruoso y desigual que vive el mundo a nivel armamentístico y económico. O sea que sin una solución política difícilmente podamos encontrarle una solución también al tema de la Antártida. Es totalmente cierto, y si entramos en esto que venimos de decir, no podemos dejar de hablar del otro gran mito. Un minuto para cerrar, el mito de las Malvinas. ¿Realmente tuvimos alguna vez una posibilidad de poder ganar esa guerra nosotros solos, aislados del mundo, con Rusia de un lado, Estados Unidos puesta la cabeza sobre nosotros yendo a pelear contra toda la OTAN? Rechazando la ayuda de países que podían ser amigos porque eran comunistas. Tal cual. Pero Argentina yendo a pelear contra el 60% del presupuesto militar del mundo. ¿Teníamos realmente alguna oportunidad o fue realmente un acto kamikaze? Damián, muchísimas gracias, un excelente aporte, indudablemente necesario para entender todo lo que está sucediendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? El tema de los mitos sobre las Malvinas es algo que tenemos seguramente que desarrollar en alguna oportunidad. No se vayan, enseguida volvemos, vamos a un pequeñísimo corte, ya estamos con ustedes nuevamente.